Una tripulación de vuelo metió a un bebé negro en un contenedor de basura y lo hizo rodar por el pasillo, riendo, hasta que descubrieron que el niño había sido adoptado por un poderoso director ejecutivo que viajaba en primera clase. Lo que sucede después te dejará sin palabras. Pensó que era solo un niño descartable, pero ese bebé era el orgullo de un director ejecutivo. Si ya no quieres ver cómo se excusa el racismo como errores, suscríbete ahora. Esto acaba con la rendición de cuentas. Julian Cross ajustó el Moisés con pulso firme, comprobando 2 veces las correas que lo sujetaban bajo el asiento de delante. El suave murmullo de los anuncios de embarque se desvaneció a medida que los últimos pasajeros avanzaban lentamente por el pasillo del vuelo 808 Solaris, rumbo a sus asientos asignados. El aire dentro del avión vibraba con conversaciones en voz baja y el tenue zumbido de las rejillas de ventilación. Cada movimiento de Julian era tranquilo, calculado, un ritmo nacido de años de viajes ejecutivos y una nueva vida definida por la paternidad. Pero este vuelo se sentía diferente. Bajó la mirada hacia el pequeño bulto a su lado. Xavier se movió ligeramente, emitiendo un suave arrullo mientras sus deditos se retorcían sobre la manta de lana. Los auriculares del bebé, azul claro y cómodos, le cubrían los oídos, una precaución que Julian había tomado tras horas de investigación sobre viajes aéreos infantiles. Un biberón estaba listo en el bolsillo del asiento, y la pañalera estaba guardada al alcance de la mano. Todo había sido planeado meticulosamente. Tenía que ser perfecto. Este era el primer vuelo de Xavier y el primer gran paso de Julian para reestructurar sus vidas juntos tras la tragedia que les había arrebatado a su antigua familia. Mientras Julian se acomodaba en su asiento de la fila 4A, cerca de la parte delantera del avión, vio a un auxiliar de vuelo avanzando por el pasillo hacia la parte trasera. El hombre era alto, delgado, con el pelo rubio corto y una sonrisa burlona que no se le borraba del rostro. Su etiqueta decía Trent. Sus miradas se cruzaron solo un segundo. La mirada de Trent pasó de Julian a la cuna, y luego su labio se curvó ligeramente, como si la imagen le hubiera dejado un sabor amargo. Soltó una risita, apenas audible, pero lo suficientemente perceptible como para reavivar algo en las entrañas de Julian. Julian exhaló lentamente, volviendo la mirada a Xavier. No mordería el anzuelo. Estaba acostumbrado a esas miradas. Las había visto en salas de juntas, en ascensores, incluso en entrevistas de adopción. Un hombre negro con poder y serenidad siempre alteraba la idea que alguien tenía de cómo debería funcionar el mundo. Y ahora, con un niño negro a su cuidado, Julian no tenía intención de encogerse para que los demás se sintieran cómodos. El intercomunicador sonó en lo alto. Damas y caballeros, bienvenidos a bordo del vuelo 808 de Solaris con servicio de Grandmere City a Arkwell. Saldremos en breve, así que por favor, tomen asiento y guarden todo el equipaje de mano. La voz era profesional, pero en el fondo, Julian detectó un dejo de cansancio. Miró a su alrededor. La mayoría de los pasajeros se habían acomodado. Algunos asintieron o sonrieron amablemente. Un hombre mayor al otro lado del pasillo se inclinó hacia adelante y susurró: «¡Qué bebé tan lindo!». Julian sonrió cortésmente. «Gracias», respondió, apoyando una mano en el borde del Moisés. Su corazón latió un poco más rápido. Había algo sagrado en ver a Xavier así, a salvo, amado, real. Los motores cobraron vida bajo ellos, enviando una suave vibración por el suelo. Julian cerró los ojos un momento mientras el avión iniciaba su lento rodaje. Visualizó las reuniones que lo esperaban en Arkwell, las sesiones de estrategia, los inversores. Pero ni siquiera esa emoción de anticipación profesional pudo eclipsar la profunda conciencia que latía bajo su piel. Ya no volaba solo por negocios, volaba como padre. Desde detrás de la cortina de la cocina, Trent volvió a asomarse. Se quedó quieto un momento, teléfono en mano, la pantalla proyectando un tenue brillo en su rostro sonriente. Un momento después, sus dedos bailaron rápidamente por la pantalla. El mensaje era breve. «Esto será divertido». Julian abrió los ojos de golpe. Por una fracción de segundo, no pudo procesar qué le pasaba, pero luego lo golpeó como un puñetazo en el pecho. La cuna. Vacía. Se incorporó, con el corazón latiendo tan fuerte que casi ahogaba el zumbido de los motores. La suave manta azul que había cubierto a Xavier ahora estaba arrugada a un lado.
Los auriculares para bebés habían desaparecido. Su mirada iba de un asiento a otro. Xavier había estado justo ahí. Justo ahí. Julian se apartó del reposabrazos, casi tirando un vaso de agua de papel, y se puso de pie. Giró la cabeza bruscamente a la izquierda, luego a la derecha, observando la cabina. Un par de pasajeros cercanos levantaron la vista, percibiendo su inquietud. Un hombre mayor frunció el ceño, mirando el asiento vacío junto a Julian. «Disculpe», dijo Julian sin aliento a un auxiliar de vuelo que pasaba, no Trent, sino un hombre más joven con una etiqueta con el nombre de Rain. El auxiliar se detuvo, arqueando las cejas. «Se ha ido», dijo Julian. Rain parpadeó. «¿Quién se ha ido?» «Mi hijo», dijo Julian, con las palabras atoradas en la garganta. «Estaba en la cuna junto a mí». Rain frunció el ceño mientras se inclinaba para mirar. «Espera, ¿el bebé? ¿Estás diciendo que no está...?» «No pudo haber desaparecido así como así», espetó Julian, con la voz desgarrada por el pánico. Alguien lo movió. Rain retrocedió un paso, visiblemente nervioso. «Val, tranquilo, lo consultaré con la otra tripulación». Julian no esperó. Se movió con rapidez, recorriendo las filas con la mirada. La gente empezaba a murmurar, presintiendo que algo andaba mal. Pasó rozando a un joven sentado con auriculares, luego a un padre con un niño pequeño en brazos, y luego a un universitario que se encogió de hombros con expresión confundida. Fue entonces cuando el intercomunicador crepitó. «Damas y caballeros, estamos investigando un pequeño problema relacionado con un objeto extraviado. Por favor, permanezcan sentados mientras nuestro equipo se encarga del asunto». ¿Un objeto extraviado? Julian apretó los puños. Su hijo no era equipaje. Entonces, una risa. Provenía de la parte trasera del avión, una risa fuerte y estridente que rompió la incertidumbre de la cabina. Julian se giró hacia el sonido, zigzagueando por el pasillo mientras los pasajeros empezaban a levantar la vista de sus libros y pantallas. Y entonces lo vio. Trent Bale, el azafato, sonriendo, haciendo rodar un gran cubo de basura por el pasillo central, de esos que se suelen usar para recoger vasos y envoltorios tirados. Pero no solo había basura dentro. Xavier, el hijo de Julian, de apenas unos meses, estaba acurrucado en medio del cubo de basura, rodeado de servilletas arrugadas y cartones de jugo. Sus bracitos estaban torpemente pegados a los costados. Su rostro era una confusión borrosa de ojos abiertos y suaves arrullos. El cubo de basura vibraba ligeramente con cada rollo. La cabeza de Xavier se balanceaba suavemente contra el suave forro de una bolsa de basura que alguien había colocado descuidadamente debajo de él. Y Trent lo estaba grabando. Levantaba el teléfono como si estuviera grabando una especie de video de broma retorcida. «Miren a este pasajero VIP», swingueó Trent, riendo para sí mismo. «Servicio de entrega de primera clase aquí mismo». La risa fue respondida con un silencio atónito. Julian se detuvo en seco en el pasillo, sin poder respirar. Los pasajeros lo miraron fijamente. Un anciano al otro lado de la fila se levantó a medias de su asiento y gritó: «¿Qué te pasa?». Trent ni siquiera se inmutó. Sonrió con suficiencia, mientras seguía moviendo el cubo de basura unos centímetros hacia adelante antes de reducir la velocidad. Pareció darse cuenta demasiado tarde de que su broma no había dado en el blanco. O tal vez no le importó. Las piernas de Julian se movieron antes de que su mente se diera cuenta. Avanzó rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos, y metió la mano en el cubo de basura con manos temblorosas. Levantó a Xavier con cuidado, apretando al bebé contra su pecho. El niño se retorció ligeramente, confundido, pero ileso. Trent retrocedió con fingida sorpresa. «Solo era una broma, tío. No sabía que estaba ahí dentro». Julian se giró lentamente, abrazando a Xavier con gesto protector. Su voz era baja y tensa. «¿No lo sabías?». Srenia repitió. «Bueno, sí», dijo Trent encogiéndose de hombros. «Solo estaba bromeando. No pensé que sería para tanto». Pero otra voz se alzó desde unas filas más atrás. «Te vi meter al bebé», dijo un hombre de unos 40 y tantos, levantándose de su asiento con la mirada fija. «Levantaste la tapa y lo metiste dentro». Un hombre más joven a su lado añadió: «Sí, dijiste, a ver qué le parece. ¿Te oí?». La expresión de Trent se desvaneció. Su sonrisa se atenuó. Murmuró algo en voz baja y se dirigió rápidamente a los camarotes de la tripulación. Julian permaneció inmóvil,
acariciando la espalda de Xavier con una mano mientras éste observaba el pasillo. Los pasajeros tenían los ojos como platos. Algunos ya sostenían sus teléfonos, grabándolo todo. Se extendieron los susurros. Conmoción. Asco. Entonces Julian se giró, con la mandíbula apretada, y caminó hacia la parte delantera de la cabina. Se detuvo frente a la cabina y llamó 2 veces con fuerza. Un momento después, el copiloto abrió la puerta. Un hombre de cabello castaño claro y ojos cansados. Su etiqueta decía Capitán Knox. «Necesito hablar con el piloto», dijo Julian. «Señor», respondió Knox con cautela. «¿Sucede algo?» «Le hicieron algo a mi hijo. Tenemos que aterrizar. Ahora». El capitán Knox se removió incómodo. «Señor, por favor, comprenda que ya hemos pasado la mitad del camino. Estamos sobre el corredor aéreo central. Regresar no es logísticamente viable. No provoquemos el pánico». Julian lo miró fijamente. Luego miró alrededor de la cabina. Los rostros lo miraban, confundidos y preocupados. Metió la mano en la manta doblada sobre el hombro de Xavier y la levantó. ¿Habría pasado esto? Swingueó lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Si no se pareciera a mí. Un silencio invadió el avión. Era el tipo de silencio que no necesita tiempo para instalarse. Se derrumbó al instante, fuerte. Uno a uno, algunos hombres asintieron. Otros evitaron el contacto visual, con la culpa claramente visible. Un hombre de negocios con blazer apretó la mandíbula. Un hombre mayor al otro lado del pasillo se miró las manos. Trent se había ido, se había retirado tras la cortina en la parte trasera del avión. Alguien dijo que necesitaba un descanso, pero el daño ya lo había compensado. En algún lugar cerca de la fila del medio, un pasajero levantó su teléfono y subió la grabación. 15 minutos después, ese clip llegó a la página de tendencias. Julian se sentó con Xavier en brazos, meciéndolo suavemente con una mano mientras la otra permanecía apretada en el reposabrazos. Un fuego silencioso ardía en sus ojos. Esto no iba a ser enterrado. Esto no iba a ser explicado con una sonrisa y un encogimiento de hombros. Y esto ciertamente no iba a ser olvidado. Esto no era solo una broma. Era odio disfrazado de humor. El avión se quedó en silencio en el momento en que Julian vio a Xavier, su bebé, sentado en un contenedor de basura que rodaba por el pasillo como si fuera basura. El suave zumbido de los motores se desvaneció bajo un coro creciente de murmullos de asombro y los inconfundibles clics de los teléfonos que se alzaban para grabar. Julian se quedó sin aliento. Por una fracción de segundo, el tiempo pareció detenerse. Sus piernas se movieron antes de que sus pensamientos lo alcanzaran, acortando la distancia con pasos irregulares y desesperados. Cada pasajero que pasaba lo miraba con los ojos muy abiertos, sin saber si intervenir o simplemente presenciar. Julian se arrodilló junto al contenedor rodante y metió la mano con manos temblorosas. Xavier, sobresaltado pero sin llorar, lo miró con inocente confusión. La manta del bebé estaba amontonada torpemente cerca de él, con los bordes suaves manchados por trozos de envoltorios desechados y un biberón de plástico medio aplastado. A Julian se le hizo un nudo en la garganta al sacar a su hijo lentamente, sosteniéndolo contra su pecho. Le temblaban los brazos, no de cansancio, sino de la tormenta que se desataba en su interior. Desde atrás, Trent Bale bajó el teléfono con un tímido encogimiento de hombros. «Solo era para reír», murmuró, intentando esbozar una sonrisa que fracasó. Su voz era débil, su postura defensiva. Miró a su alrededor, consciente de repente de que docenas de ojos lo miraban fijamente, muchos de ellos crueles. «No pensé que armaría tanto alboroto». Julian no respondió. Todavía no. Se quedó en silencio, todavía acunando a Xavier, con el peso del niño aferrándolo a los pies mientras su mente asimilaba el horror de lo que acababa de ocurrir. El silencio de la cabina fue interrumpido por la voz de un hombre, clara y firme. «Te vi», dijo un pasajero 2 filas atrás. Ahora estaba de pie, un caballero mayor con blazer, con las manos ligeramente temblorosas mientras señalaba a Trent. «Levantaste la tapa del contenedor y metiste al bebé dentro. No finjas lo contrario». Otro hombre al otro lado del pasillo añadió. «Sí, yo también lo vi. Incluso sacó su teléfono como si estuviera orgulloso de él». Su tono transmitía tanto asco como incredulidad. Trent abrió la boca y luego la cerró. Sus ojos se dirigieron a la parte trasera del avión, calculando. «No quise decir... No estaba herido»,
balbuceó antes de girarse bruscamente y desaparecer tras la cortina hacia los camarotes traseros de la tripulación. «Necesito un descanso», gritó por encima del hombro. Julian salió al pasillo, acomodando a Xavier con cuidado en sus brazos. Su mirada recorrió a los pasajeros, muchos de los cuales ahora lo miraban con atónita empatía. Caminó hacia la parte delantera del avión, con paso firme a pesar del tumulto que se agitaba bajo la superficie. Se detuvo ante la puerta cerrada de la cabina y llamó una vez, con firmeza. Al cabo de un momento, la puerta se abrió parcialmente, no por el piloto, sino por el copiloto, un hombre más joven, de cabello oscuro y expresión tensa. Su placa de identificación decía Knox. «Señor», «Component Placement», preguntó el capitán Knox con tono mesurado. «Tenemos que aterrizar. Ahora», dijo Julian en voz baja, pero con una inequívoca urgencia. El copiloto dudó, claramente atrapado entre el protocolo y la creciente inquietud en la cabina. «Señor, por favor», empezó, saliendo al estrecho pasillo para hablar con más discreción. «Ya hemos pasado la mitad del camino. Desviarnos causaría pánico. Mejor no empeore». Julian lo miró fijamente un largo rato y luego se giró hacia la cabina. Levantó la manta de bebé de Xavier, la misma que había estado en el cubo de la basura. Su voz resonó, no fuerte, pero sí con fuerza. ¿Habría pasado esto si no se pareciera a mí? La pregunta cortó el silencio como un cuchillo. Las cabezas se giraron, los rostros cambiaron, algunos asintieron lentamente. Un hombre en la parte trasera se secó los ojos. Nadie dijo una palabra. Julian dejó que el silencio se extendiera. Volvió a mirar a Knox, quien parecía haberse quedado sin palabras, y se hizo a un lado sin esperar respuesta. Regresó a su asiento mientras el murmullo de las conversaciones se reanudaba, ahora más fuerte, más furioso, más denso. Los teléfonos seguían grabando. Se oía a un hombre con traje susurrarle a otro: «Esto va a explotar en Internet». Julian se sentó, abrazando a Xavier con fuerza, sintiendo el subir y bajar del pecho del bebé contra el suyo. Los ojos del bebé parpadeaban, ajenos a la crueldad del mundo, solo seguros en los brazos de su padre. Desde la parte trasera del avión, Rain, el auxiliar más joven, se asomó, observando la cabina. No habló. No le hacía falta. Sus ojos, llenos de vergüenza, se encontraron brevemente con los de Julian antes de darse la vuelta. Una fila más atrás, alguien susurró: «Debería demandarlos». Y entonces, sin fanfarrias ni avisos, una notificación sonó en los teléfonos de varios pasajeros. El video se había subido. Alguien ya lo había enviado. Solo la miniatura, que mostraba a Trent riendo junto a un contenedor con un bebé dentro, ya circulaba. Los susurros se convirtieron en jadeos a medida que más gente lo veía. El video se extendió como la pólvora. Julian echó la cabeza hacia atrás, exhalando lentamente. El peso de todo lo oprimía. Rabia, humillación, instinto protector, claridad. Volvió a mirar el rostro de Xavier, la manita del bebé enroscada alrededor de su camisa. Esto no ha terminado, ni de lejos. Cuando el avión inició su descenso hacia Arkwell, la cabina se sumió en un pesado silencio. Las luces del techo brillaban débilmente, proyectando rayos estériles sobre filas de rostros tensos. Julian permanecía rígido en su asiento, con las manos apretadas alrededor de Xavier, quien descansaba contra su pecho, dormido pero frágil. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, cada respiración controlada. Frente a él, Rain, el joven auxiliar de vuelo que al principio había reaccionado con incredulidad, permanecía de pie, incómodo, cerca de la cocina, con la mirada fija en los pasajeros y la culpa grabada en el rostro. «No tenía ni idea», dijo Rain en voz baja, arrodillándose ligeramente para que solo Julian pudiera oírlo. Su voz temblaba, impregnada de vergüenza. Ni siquiera debería estar trabajando en esta ruta. Trent ya ha tenido quejas antes. Julian entrecerró los ojos. ¿Qué clase de quejas? Rain miró a su alrededor, asegurándose de que ningún otro miembro de la tripulación estuviera escuchando. Agresión verbal, algunos altercados menores con pasajeros. Una vez un informe decía que se puso violento durante un desacuerdo sobre los asientos. La aerolínea lo investigó, pero no actuaron. Julian sintió que algo dentro de él se quebraba. No era rabia, sino una claridad fría y metódica. «Lo sabían», murmuró. «Y aún así, lo dejan vagar por estos pasillos». Rain se puso de pie, tragando saliva con dificultad.
Recuerdo que había un memorando interno. Decía que era bueno en logística de larga distancia. Por eso lo mantuvieron. Julian no dijo nada. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó su teléfono. La señal de Wi-Fi parpadeó en la parte superior de la pantalla con la intensidad justa. Sus dedos se movieron rápidamente, llamando a su abogado, Dorian Crane. El tono de llamada vibró una vez antes de que respondiera una voz tranquila y firme. «Julian, necesito que actúes ya», dijo Julian sin dudarlo. «Conserva todas las grabaciones, recoge las declaraciones de los pasajeros, y que el equipo de prensa esté preparado cuando aterricemos». Dorian no dudó. «Ya estoy en ello. He visto el vídeo 2 veces. Estamos redactando el comunicado». Julian terminó la llamada y se guardó el teléfono en el bolsillo, respirando hondo. El aire se sentía más fino. El rugido de los motores preparándose para el aterrizaje vibraba en el suelo. Besó suavemente a Xavier en la frente. El bebé se movió, aún dormido, ajeno a la tormenta que lo rodeaba. Las ruedas tocaron tierra con un suave chirrido, y la cabina se sacudió ligeramente mientras el avión aminoraba la marcha por la pista. Los pasajeros permanecieron sentados, pero surgió una nueva tensión. Algunos se inclinaron hacia adelante en sus asientos, sin saber qué vendría después. Julian notó algunas miradas, algunas de disculpa, otras atentas. Mientras el avión se detenía, una voz crepitó por el altavoz. «Damas y caballeros, por favor, permanezcan sentados hasta que se apague la señal del cinturón de seguridad. Les agradecemos por elegir Skylinks Aero». Pero antes de que nadie pudiera moverse, 2 hombres con uniformes oscuros de seguridad entraron en la cabina por la puerta delantera. Sus expresiones eran indescifrables, cortantes y profesionales. Uno recorrió con la mirada las filas hasta que su mirada se posó en Julian. «¿Señor Cross?», preguntó el más alto de los dos, dando un paso al frente. Julian movió a Xavier de un lado a otro con aire protector. «Sí. Necesitamos escoltarlo fuera del avión para interrogarlo». Las palabras le dolieron como una bofetada. Por un segundo, Julian no respondió. Luego su voz llegó, lenta y pausada. «¿Interrogatorio para qué?». El hombre consultó una tableta. «Recibimos un informe de comportamiento agresivo e inseguro de un miembro de la tripulación». Julian exhaló lentamente. Ya lo sabía. «Trent», susurró en voz baja. «Así que esa es su jugada». Los pasajeros comenzaron a murmurar. Los susurros se alzaron a su alrededor como una marea creciente. Algunos teléfonos se alzaron en el aire, grabando de nuevo. Julian permaneció de pie con calma, acomodando a Xavier en sus brazos. Entonces se escuchó una voz desde atrás. «Espere», dijo con un tono grave y profundo. Julian se giró. Era el señor Hillman, un hombre elegante de unos 50 años, sentado cerca de la salida de emergencia. Se aferró firmemente a su asiento. Ese hombre no hizo nada malo. Lo vi todo. Fue él quien fue agredido, verbal y emocionalmente. A su lado, otro hombre, el señor Rafferty, alto con mechones grises en la barba, también se levantó. Ni siquiera levantó la voz. Pidió ayuda. Y protegió a su hijo cuando nadie más lo hizo. Un tercer pasajero se adelantó, Micah, un joven de unos 20 años, con la cámara aún en la mano. «Lo filmé todo», dijo, con la mirada fija en los agentes de seguridad. «Y testificaré si es necesario. Ese hombre no hizo nada más que exigir decencia». El oficial a cargo dudó, sorprendido por el repentino muro de apoyo. Su compañero bajó la tableta. Julian no se movió. El único sonido era el suave zumbido de las rejillas de ventilación y la respiración rítmica de Xavier. Más pasajeros comenzaron a hablar. «Se equivocaron de hombre. Empiecen por el que creía que los cubos de basura eran cunas. Esto está al revés». El flash de una cámara iluminó la cabina. Alguien había tomado una foto. Julian, de pie en el pasillo con su hijo, flanqueado por hombres que decidieron no guardar silencio. Esa imagen aparecería más tarde en sitios de noticias, cronologías y pantallas de televisión de todo el país. Los oficiales se hicieron a un lado. «Puede irse, señor», dijo el más alto, en voz más baja. Julian asintió levemente y avanzó con la cabeza alta. Al pasar junto a Rain, el joven auxiliar asintió solemnemente. Fuera del avión, las cámaras esperaban, ya preparadas, grabando. Julian ni se inmutó.
Ajustó la manta de Xavier, entró en la terminal y se enfrentó a las luces intermitentes. No como un hombre acusado, sino como un hombre resuelto. Y mientras las cámaras disparaban, los ojos de Julian ardían con una furia silenciosa. A veces, dijo, lo suficientemente alto como para que el micrófono más cercano lo captara. El silencio es el comienzo de una tormenta. El video se extendió como una chispa sobre la hierba seca. A los pocos minutos de aterrizar el avión, las imágenes de la broma de Trent Bale habían pasado del teléfono de un pasajero horrorizado a millones de pantallas. Los presentadores de noticias se apresuraron a obtener declaraciones. Las redes sociales explotaron con hashtags como Justicia para Xavier y Vuelo de Basura 88. Los titulares aparecían en los teletipos. Bebé negro rodó por el pasillo en un contenedor de basura. El padre es el director ejecutivo de NextPath Global. La reacción pública no fue solo de indignación, sino de furia. Y crecía cada hora. Dentro de una tranquila suite de hotel cerca del aeropuerto de Arkwell, Julian Cross estaba sentado con su portátil abierto, sosteniendo a Xavier en un brazo. El bebé finalmente se había dormido, ajeno al caos que rodeaba su nombre. Los ojos de Julian estaban fijos en la pantalla, observando la sonrisa burlona de Trent mientras empujaba el cubo de basura por el pasillo como un niño con un carrito de juguete. No hubo remordimiento. Ninguna pausa. Solo risas. Solo era una broma. Resonó débilmente la voz de Trent en el video, con un tono despreocupado y petulante. Julian apretó la mandíbula, pausó el video y se quedó mirando la imagen fija. El pequeño cuerpo de Xavier, envuelto en su manta azul marino, estaba sentado entre envoltorios de bocadillos arrugados y una taza tirada, mirando hacia arriba confundido. La imagen retorció algo en lo más profundo de Julian, una mezcla de rabia e impotencia que no había sentido desde la pérdida que lo llevó a adoptar. Pero esto no era dolor. Esto era algo más. Esto era fuego. Llamaron a la puerta. Dorian Crane entró, maletín en mano, con la corbata suelta por el ajetreo del día. Miró la pantalla y dijo en voz baja: «Ya se emitió en 4 cadenas importantes. He hablado con 3 corresponsales legales. Nos mudamos». Julian no apartó la mirada. Lo llamaron un desafortunado malentendido. Dorian dejó el maletín y sacó una copia impresa del comunicado oficial de Skylinks. «Lamentamos cualquier ofensa causada por un incidente malinterpretado durante el vuelo 808. La seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad», se burló. Ni siquiera una disculpa. Julian cerró la laptop lentamente. Esto no era una broma, era un mensaje sobre a quién se le debe respetar y a quién no. Esa noche, Julian aceptó aparecer en vivo en Arkwell Nightline, uno de los programas de noticias más vistos de la región. El estudio era frío y clínico, con luces duras y deliberadas. Sentado bajo el resplandor, el presentador, Marcus Bell, lo recibió con educada profesionalidad, pero incluso su practicada neutralidad se quebró cuando la grabación se reprodujo a mitad de la entrevista. «Eso es increíble», murmuró Marcus, viendo cómo la sonrisa de Trent se congelaba en la pantalla. «Señor Cross, ¿qué les dice a quienes afirman que esto fue simplemente una broma desacertada?» Julian se inclinó ligeramente hacia adelante, ajustándose la chaqueta. ¿Una broma? Una broma implica risas compartidas. Esto fue humillación. No se tira a un niño a la basura a menos que se crea que pertenece allí. Su voz era firme pero cortante. No lo llamemos por lo que no es. Esto no era una broma. Era un mensaje sobre quién merece respeto y quién no. Para cuando Julian regresó al hotel, su bandeja de entrada tenía más de 6,000 mensajes sin leer. Muchos eran de apoyo. Cartas de padres, profesionales, profesores, activistas. Algunos eran odiosos, algunos lo amenazaban directamente. Ignoró el ruido, pero un correo electrónico, enviado por un reportero de aviación llamado Caleb Lorne, le llamó la atención. El asunto decía: «Necesitas ver lo que se acaba de sincronizar con la cuenta de Trent». Julian hizo clic en el enlace. Era otro video, esta vez no de un pasajero, sino del propio Trent. El ángulo era diferente, tomado en lo que parecía el área de preparación de la tripulación. Trent, riendo, sostuvo su teléfono frente a un espejo. «Veamos cómo reacciona papá a esto», dijo, con los ojos brillantes de anticipación.
El repartidor de basura del Principito. Julian se quedó paralizado. El video era anterior al incidente. Dorian, ahora sentado cerca con su teléfono, levantó la vista mientras Julian volvía a reproducir el video. ¿Lo grabó él mismo? Srenia preguntó, arqueando las cejas con incredulidad. Subido a la nube, murmuró Julian. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de que se sincronizó automáticamente con sus redes sociales. Las implicaciones fueron inmediatas. Esto no fue improvisado. Fue premeditado, planeado, realizado. Julian se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y contempló las luces distantes de la ciudad. «Esto lo cambia todo», dijo Dorian. «Ahora no solo estamos lidiando con negligencia, sino con intencionalidad». En la hora siguiente, el video se filtró. No por canales oficiales, sino de forma natural. Alguien lo había grabado antes de que el equipo de Julian pudiera detener la propagación. Pronto estaba en todas partes. El tono burlón de Trent, su sonrisa cruel, la frase repartidor de basura del Principito, dando vueltas sin cesar en la conciencia pública. La reacción fue volcánica. Las peticiones públicas aumentaron. Aerolíneas de todo el país publicaron sus propios comunicados condenando la gestión de Skylinks. Famosos republicaron el video, denunciando el comportamiento como monstruoso, inhumano y racista. Skylinks intentó controlar la narrativa, pero el video ya había destrozado sus defensas. De vuelta en el hotel, Julian mecía suavemente a Xavier mientras el bebé se movía en sueños. Al otro lado de la habitación, el televisor mostraba imágenes de manifestantes reunidos frente a la sede de Skylinks. Los cánticos resonaban por los altavoces. Justicia para Xavier. Y los bebés no son broma. Julian permaneció inmóvil, observando cada rostro en la pantalla. Algunos de ellos habían estado en el vuelo. Reconoció al joven Micah, que ahora sostenía un cartel que decía: «El respeto empieza con la responsabilidad». Dorian regresó de una llamada telefónica, negando con la cabeza. «Están apurados», dijo, intentando ofrecer un acuerdo tranquilo. «El portavoz dice que todo fue un mal de comunicación. Trent ha sido puesto en licencia temporal». La expresión de Julian no cambió. «Volverá si paramos ahora». «¿Quieres hacer una declaración?», preguntó Dorian. Julian se giró, con la mirada fija y aguda. «No solo una declaración, una queja formal, respaldo legal, una respuesta coordinada de los medios. Quiero cubrir todos los ángulos». Dorian asintió. «Entonces eso es exactamente lo que haremos». A medida que la noche avanzaba, Julian respondió a los mensajes de los pasajeros que querían ayudar. Varios ya habían empezado a redactar declaraciones oficiales. Otros enviaron capturas de pantalla, cronogramas, grabaciones. Uno incluso adjuntó un audio grabado de Trent, riéndose entre dientes después del incidente, murmurando: «Supongo que a papá no le gustó esa entrega. Cada nueva prueba reforzaba la misión de Julian, pero no se trataba de venganza, no se trataba de ego ni de orgullo». Julian miró a su hijo dormido y susurró: «Esto no se trataba de un bebé en un cubo de basura. Se trataba de a quién creían que podían tirar». Dentro de la sede de Skylinks Aero, en un rascacielos, el aire estaba cargado de tensión. Ninguna risa resonaba por los pasillos acristalados, ninguna charla ociosa llenaba los rincones de la planta ejecutiva. Los teléfonos vibraban, las pantallas parpadeaban y un flujo constante de correos electrónicos llegaba a raudales, cada uno más urgente que el anterior. En la sala de juntas principal, una docena de hombres estaban sentados alrededor de una mesa de caoba pulida, la mayoría con trajes demasiado almidonados para el pánico que se reflejaba en sus rostros. Caleb Thorne, el director de comunicaciones internas, estaba de pie al frente de la sala, con las mangas arremangadas justo por debajo de los codos y la corbata aflojada por el peso de la crisis. Golpeaba una tableta, proyectando un noticiero en la pantalla que tenía detrás. El vídeo, ahora viral, se reproducía en bucle, con Trent Bale sonriendo mientras rodaba un cubo de basura con el bebé Xavier dentro, con una risa burlona que se oía tenuemente de fondo. «Esto es un desastre de categoría 5», dijo Caleb con voz entrecortada y precisa. «Julian Cross no es solo un padre molesto, es el director ejecutivo de Nextpath Global, una empresa tecnológica en auge con importantes aliados corporativos, y está furioso. Y lo que es más importante, es organizado». Mitch Halper, vicepresidente senior de operaciones, se recostó en su sillón de cuero y cruzó los brazos, con la boca torcida por la irritación. «Solo está sensible.
Esto pasará. La gente lo olvida. Las noticias se mueven rápido. Caleb entrecerró los ojos. Este número. Hay hashtags, marchas, patrocinadores amenazando con romper vínculos. ¿Quieres que vuelva a leer el comunicado de Aldrich Finance? Antes de que Mitch pudiera responder, un joven al otro extremo de la mesa se aclaró la garganta. Emmett Kerr, un analista junior de apenas 30 y tantos años, se removió incómodo en su asiento. Revisé los archivos de conducta del equipo, dijo, deslizando una carpeta hacia adelante. Sus dedos temblaron levemente al abrirlo. Hay múltiples quejas contra Trent Bale. La mayoría estaban marcadas como «No se requiere acción». Mitch apenas echó un vistazo a la carpeta. Todavía no lo despedimos. La apariencia importa. Si lo despedimos ahora parece que admitimos la culpa. Señor, dijo Emmett intentando calmar la voz. Algunas de las quejas incluían insultos raciales, declaraciones de pasajeros. Un archivo de hace 3 meses decía que le dijo a un padre negro que las quejas por ruido no se aplican al ganado. Lo ignoramos. La sala se sumió en un silencio atónito. Caleb volvió a la pantalla grande y mostró otra imagen, una captura de pantalla de un chat grupal interno de la tripulación. Un meme. El ambiente cambió. En la pantalla había una foto manipulada de un bebé negro insertada en un cubo de basura. El pie de foto decía, el nuevo sistema de eliminación premium de Skylinks. Varios ejecutivos apartaron la mirada. Caleb dejó que el silencio se asentara como ceniza antes de decir finalmente, esto vino de Trent, y fue reenviado, se rieron de él, nadie lo detuvo. Por un momento, nadie habló. Entonces Caleb añadió, Julian Cross tiene esta imagen ahora, también 3 medios de comunicación, no podemos contenerla más. Al otro lado de la ciudad, en un ambiente mucho más tranquilo, Julian estaba sentado en su oficina, con Xavier dormido sobre su hombro. La imagen permanecía abierta en la pantalla de su portátil. Sus ojos, normalmente tranquilos y meditados, estaban fijos en una fría mirada. Dorian Crane, su abogado, estaba de pie detrás de él, con los brazos cruzados. No solo lo toleraron, dijo Julian en voz baja, mirando la pantalla como si memorizara cada píxel. Lo animaron. Dorian asintió. Esto ya no es un incidente aislado, es un patrón. Julian movió a Xavier con cuidado de no despertarlo. Entonces no estamos lidiando solo con el odio de un hombre, dijo. Estamos lidiando con una cultura que creyó poder enterrar esto bajo protocolo y fingir que nunca sucedió. Se puso de pie lentamente, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía ante él, pero sus pensamientos estaban en otra parte. En cada padre que había sido humillado en silencio, en cada niño cuyo valor había sido cuestionado incluso antes de que pudieran hablar. Esperan que acepte un acuerdo, dijo Julian. Lo ofrecerán pronto, confirmó Dorian. Dinero silencioso por silencio. Julian se giró, con una llama ardiendo tras su apariencia tranquila. Entonces, hagamos ruido. Quiero una demanda pública completa, transparencia, una revisión independiente de sus prácticas de contratación y capacitación, y la divulgación completa de cada queja que han enterrado. Dorian asintió levemente en señal de aprobación. Yo redactaré la carta. De vuelta en la sala de juntas de Skylinks, los ejecutivos discutían en voz baja, debatiendo la estrategia de relaciones públicas, las consecuencias legales y la presión de los accionistas. Pero ninguno de ellos notó el cambio de gravedad fuera de sus paredes de cristal. Julian ya no jugaba a la defensiva. Escondieron esto tras papeles. Ahora asegurémonos de que el mundo vea cada página. Trent Bale estaba sentado, desgarbado, en una habitación de motel con poca luz a las afueras de la ciudad. El brillo de la pantalla de su teléfono proyectaba destellos azules contra su rostro cansado y sin afeitar. Su nombre estaba en todas partes. Teletipos, hashtags de tendencia, paneles de comentaristas de los medios, y sin embargo, allí estaba, escondido tras cortinas opacas y una débil señal de Internet. Llevaba una sudadera con capucha baja, esperando que nadie lo reconociera al salir. Su abogado ya había emitido una declaración pública insulsa. Trent lamenta sus acciones, pero no pretendía hacer daño. Pero el mundo no se lo tragaba. Ya no. Y sin embargo, Trent no parecía afectado. Revisaba los comentarios, sonriendo con sorna a los memes y vídeos. Algunos lo llamaban monstruo, otros una desgracia. Pero unos pocos, muy pocos, bromeaban con él.
Encontró uno donde alguien había retocado su cara sobre la de un conductor de camión de basura con el texto «Entrega de basura premium». Trent rió entre dientes y escribió un mensaje a un excompañero de trabajo. «Ahora soy famoso. Quizás consiga un contrato con una marca gracias a esto». Añadió un GIF con una risa y pulsó enviar. De vuelta en casa de Julian Cross, el ambiente era más frío, pero mucho más centrado. Julian estaba sentado en su oficina, rodeado de documentos, archivos legales y declaraciones de testigos. Su teléfono vibró de nuevo, otro correo electrónico. Más padres, más historias de terror. Abrió uno que simplemente decía: «Llamaron a mi hijo equipaje de mano excesivo, porque lloró demasiado fuerte. Nunca volvimos a volar». Julian miró fijamente la pantalla, con las palabras grabadas en su pecho. Cerró los ojos y exhaló lentamente, agarrándose al borde de su escritorio. Ya no se trataba solo de Xavier. Nunca se trató solo de Xavier. Podía sentirlo ahora, la humillación compartida, el agotamiento, el silencio colectivo que los padres se habían visto obligados a soportar. Entonces llegó un mensaje que hizo que Julian se enderezara en su asiento. Estaba cifrado. Era anónimo, pero claro. «Trabajé para Skylinks. He visto cosas. Llámame Mason Kells». Julian reenvió el mensaje a Dorian, su abogado, con una simple instrucción: «Contáctame, inmediatamente». Horas después, Dorian se encontró con Mason en un aparcamiento cerca de un centro comercial cerrado. Mason, un hombre corpulento de unos 40 y tantos años, llevaba una gorra de béisbol baja y una cazadora con cremallera. Su voz era baja, pero firme. «Era ingeniero de vuelo. Trabajé para Skylinks durante 8 años. Presenté informes, pero ninguno tuvo seguimiento». «¿Qué viste?», preguntó Dorian con la grabadora ya en marcha. Mason se apoyó en la fría columna de hormigón, con los ojos entrecerrados, como si repasara viejas escenas. «Era Trent. No era la primera vez. Recuerdo un vuelo, un niño pequeño, de unos 5 años, que viajaba con su padre. El niño no paraba de llorar. Trent pasó y dijo: «Que alguien apague ese estéreo antes de que lo pierda». Luego hizo un ruido de mono, tan fuerte que lo oí. Presenté una queja. Nunca recibí respuesta. Dorian apretó la mandíbula. «¿Guardaste algo?». Mason asintió, sacando una memoria USB del bolsillo de su abrigo. «Correos, registros de chat antiguos de la tripulación, incluso una grabación de voz». Sabía que algún día podría importar. Dudó. Y no quería dejarla enterrada. No después de ver a ese bebé en un cubo de basura. De vuelta en casa de Julian, los archivos fueron descifrados y cargados. La habitación se llenó de un silencio roto, solo por el zumbido del ventilador de una computadora de escritorio. La pantalla mostraba el primer lote de mensajes. Hilos de chats internos de Skylinks, donde Trent había hecho bromas raciales, algunos incluso memes editados con fotos dirigidas a los pasajeros. Ahí estaba de nuevo, la misma imagen cruel que Trent había creado antes del vuelo. Un archivo era de audio. Se oía una voz, inconfundiblemente la de Trent, riendo y diciendo: «No te preocupes, están acostumbrados a que los traten como carga». A Julian se le encogió el corazón. Miró a Xavier, dormido en su cuna con una jirafa de peluche acurrucada a su lado. El pequeño pecho de su hijo subía y bajaba, ajeno a la tormenta que se avecinaba fuera de la habitación de su bebé. Al día siguiente, Julian tuvo una reunión a puerta cerrada con Dorian y otros 2 padres que se habían puesto en contacto. Uno era un mecánico de Cleveland llamado Marcus, a cuyo hijo pequeño una vez le negaron agua en un vuelo largo. El otro, un maestro llamado Ezra, contó cómo un asistente de Skylinks le había preguntado si su hijo negro adoptado realmente pertenecía a primera clase. Julian se quedó de pie a la cabecera de la mesa, cansado pero inflexible. Esto no es solo una demanda, es un libro de cuentas. Cada historia, cada niño, cada padre. Pensaron que todos nos quedaríamos callados. Ya no quiero callarme. Marcus levantó la vista con la voz ronca. Todos lo estamos. Esa noche, Julian se sentó solo, revisando más correos electrónicos. Algunos estaban cargados de dolor, otros de ira. Todos transmitían el mismo mensaje: humillación camuflada en un procedimiento, falta de respeto oculta tras la rutina. Sus manos se detuvieron en un mensaje particularmente corto, sin nombres, solo una línea que decía: «Me dijeron, los de tu clase siempre dificultan volar». Mi hijo me preguntó qué significaba clase.
Julian se recostó en su silla, con el peso de 100 historias presionándolo. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Esta no era una sola batalla, era una guerra contra toda una cultura del desdén. Se susurró a sí mismo, una promesa más que un pensamiento. Ya no se trata de mi hijo, se trata de los niños que creen que no pertenecen. Se rió mientras empujaba a un bebé negro en un contenedor de basura, como si fuera un entretenimiento. Si crees que no es una broma, es un crimen de odio. Suscríbete ahora. El mundo necesita ver esto. Esa mañana, las noticias ya habían empezado a agitarse con frases como mala conducta racial, negligencia corporativa e indignación del director ejecutivo. Para cuando Julian Cross bajó de su coche frente al centro de prensa, flanqueado por su abogado Dorian Crane y el denunciante Mason Kells, los titulares estaban en ebullición. Los manifestantes habían empezado a reunirse en las escaleras exteriores, algunos con carteles que decían «Los niños no son basura», mientras que otros simplemente sostenían fotos de Xavier, con sus ojos abiertos e inocentes en imágenes fijas que ya se habían compartido en todo el mundo. Adentro, el aire estaba cargado de expectación. Los camarógrafos ajustaron sus lentes. Los reporteros murmuraban con cada nueva alerta en sus teléfonos. Las imágenes filtradas de la copia de seguridad en la nube de Trent se habían publicado hacía menos de 12 horas y ya acumulaban millones de visualizaciones. En ellas, se oía la propia voz de Trent riendo momentos antes del incidente con una mueca de desprecio. «Veamos cómo reacciona papá a esto. El pequeño príncipe entrega basura». Las palabras resonaban en la mente de Julian incluso ahora, rebotando contra el filo de su autocontrol. Julian se quedó quieto un momento tras el telón, sosteniendo a Xavier en brazos. La cabeza del pequeño descansaba suavemente sobre el hombro de su padre, ajeno al mundo que se desataba a su alrededor. Dorian se inclinó y susurró. ¿Listos para esto? Julian no respondió de inmediato. Miró por la rendija de la cortina, observando a la multitud. Pasajeros del vuelo 808 sentados en primera fila, incluyendo al señor Hillman, Micah y al señor Rafferty. Todos se habían ofrecido a hablar públicamente hoy, a compartir lo que presenciaron. Todos tenían la misma mirada, concentrados, decididos, sin miedo. «No estoy aquí para convencer a nadie», respondió finalmente Julián, en voz baja pero firme. «Estoy aquí para mostrarles lo que ya se ha hecho». El telón se descorrió. Los flashes estallaron en cuanto Julian dio un paso al frente. Dorian lo siguió de cerca, colocando carpetas y archivos de evidencia sobre la mesa. Mason se sentó junto a ellos, con expresión tensa pero firme. En el podio, Julian ajustó el micrófono con una mano mientras sostenía a Xavier en el hueco de su otro brazo. «Gracias a todos por venir», comenzó. La sala se calmó al instante, salvo por el suave tecleo de las teclas. Julian continuó, con voz mesurada pero resuelta. «No se trata de un malentendido. No se trata de alguien que comete un error bajo presión. Se trata de una decisión. De la decisión que tomó un hombre de humillar a un niño, de humillar a mi hijo, para el entretenimiento de su teléfono y sus seguidores». Levantó una imagen fija del video de Trent, la que mostraba la expresión confusa y silenciosa de Xavier dentro de la papelera. La sala se quedó sin aliento. Incluso la prensa tuvo que detenerse. «Esta imagen», dijo Julian tocando la foto con el dedo índice, «nunca estuvo destinada a ser vista por el mundo. Se suponía que era una broma privada. Pero lo que a algunos les divierte, a otros les horroriza. Ahí es donde ponemos el límite». Se hizo a un lado, dejando que Micah hablara. El joven recordó lo que vio en el vuelo. Cómo Trent había colocado deliberadamente al bebé en el contenedor. Cómo había sonreído mientras lo llevaba rodando por el pasillo. «No hubo ningún accidente», afirmó Micah con la voz ligeramente temblorosa. «No solo encontró al bebé allí, lo puso allí. Yo lo vi, todos lo vimos». El señor Hillman siguió, contando cómo le gritó a Trent durante el incidente, cómo el auxiliar de vuelo sonrió con sorna y afirmó que solo era una broma. Los testimonios se superponían como ladrillos, construyendo un muro de verdad demasiado fuerte para negarlo. Dorian subió al escenario para un breve resumen legal, resumiendo la oferta de acuerdo que Skylinks había hecho apenas 2 noches antes. $7 millones, dijo con franqueza, junto con un acuerdo de confidencialidad que enterraría este incidente indefinidamente.
Julian Cross se negó sin dudarlo. Julian regresó al micrófono, con la mirada penetrante ahora, y su voz con un filo que atravesó la sala como una cuchilla. ¿Crees que esto es por un sueldo? Swing, dijo, observando el mar de rostros. Se trata de que mi hijo está siendo tratado como un desperdicio. Silencio. Denso. Completo. Entonces, un murmullo recorrió la multitud como un trueno lejano. Julian no esperó a que se intensificara. Buscó en el archivo que Dorian había dejado sobre la mesa y sacó la transcripción impresa de la grabación de voz de Trent, la misma que se había filtrado. La levantó y la colocó junto al micrófono. Esto lo grabó el propio hombre, dijo Julian en voz baja y clara. Esto no es él dijo, esto es verdad contra cobardía. Al principio no hubo aplausos, solo silencio. La sala respiró al unísono. Luego alguien aplaudió. Luego otro. Hasta que la sala de prensa estalló. Julian no sonrió. Miró directamente a las cámaras, como si hablara con alguien más allá de la sala. No vamos a limpiar esto discretamente, dijo. Vamos a desinfectar toda la cultura. La voz de Trent crujió a través de la imagen granulada, su tono plano pero inconfundiblemente descuidado. Sí, introduje al bebé, pero no sabía que era importante. La sala había estado silenciosa, tensa, pesada, pero esa frase rompió el silencio como un trueno. Los reporteros de la última fila se miraron con los ojos abiertos. Incluso el juez, que había mantenido la compostura durante las audiencias preliminares, se estremeció visiblemente al oír esas palabras. Julian permaneció inmóvil en la mesa del demandante, con los dedos apretados bajo la barbilla y la mirada fija en la pantalla mientras el rostro de Trent se retorcía torpemente en la grabación de la declaración. No había remordimiento, ni comprensión, solo la confesión vacía de un hombre que finalmente había dicho en voz alta lo que todos sospechaban que creía desde el principio. Julian inhaló lentamente por la nariz, reprimiendo la oleada de calor que le subía al pecho. Su abogado, Dorian Crane, se inclinó y susurró. Esto podría haber sellado todo el caso. Julian asintió levemente, pero mantuvo la mandíbula apretada. No pensaba en la victoria legal. Pensaba en Xavier, su hijo, y en darse cuenta de que para Trent su bebé no solo había sido maltratado, lo habían desestimado por completo, deshumanizado, etiquetado como insignificante. Afuera del juzgado, la frase «no sabía que era importante» se extendió como la pólvora. Se filtró en los noticieros, se integró en cánticos de protesta y se imprimió en carteles que ahora aparecían frente a las terminales Skylinks de todo el país. Pero no eran solo las palabras. Era el tono, la indiferencia, la sugerencia de que la importancia, y por extensión la dignidad, era algo que se ganaba, y que Xavier, al existir en el cuerpo que tenía, de alguna manera no había cumplido los requisitos. A la mañana siguiente, Julian se paró frente a un grupo de reporteros en las escaleras del juzgado, abrazando a Xavier contra su pecho. La pequeña mano del niño aferró la solapa de la chaqueta de su padre. Los micrófonos se agruparon alrededor de Julian como abejas ansiosas. Los flashes de las cámaras. El aire estaba cargado de anticipación. La voz de Julian, cuando habló, fue baja y deliberada. Todos los niños son importantes. Simplemente no pensaron que a nadie le importaría este. Un silencio se apoderó de la multitud. Ni siquiera los periodistas se apresuraron a soltar sus siguientes preguntas. Por un instante, el ruido de la ciudad, las sirenas, el paso de los coches, el zumbido de los teléfonos, todo pareció acallarse bajo el peso de esas palabras. Sin embargo, tras bastidores, el caos apenas había comenzado. Unas imágenes filtradas de un chat privado, a las que accedió y autenticó un experto en ciberseguridad del equipo de Julian, revelaron una escena inquietante. Un grupo de tripulantes de Skylinks, todos hombres, se reían juntos en una videollamada privada. Uno mostró una captura de pantalla de Julian del vídeo del incidente. Otro escribió en el chat: «El director ejecutivo, el padre del bebé, ataca de nuevo». Se rieron como si no se hubieran burlado de un niño, como si su crueldad fuera inofensiva, como si nada los afectara. Julian observaba las imágenes en el despacho de su abogado. Las paredes a su alrededor estaban llenas de montones de declaraciones juradas y discos duros. Dorian golpeó la mesa con la mano. «Esto ya no es negligencia, es cultura. Así son a puerta cerrada».
Incluso el propio asesor legal de Skylinks empezó a dudar. Uno de sus abogados junior, Ellis Crane, envió un discreto mensaje al equipo contrario: me recuso. Esto no se ajusta a mis principios. Días después, dimitió públicamente. Esto desencadenó una reacción en cadena, obligando a los altos mandos de la aerolínea a reconocer el colapso. Los inversores retiraron la financiación. 2 patrocinadores corporativos suspendieron sus colaboraciones. La sala de juntas, antes despectiva, ahora ardía bajo los focos. Julian, mientras tanto, mantenía la calma, pero sentía que la tormenta se cernía sobre sus hombros. Sus correos electrónicos estaban repletos de apoyo de otros padres, negros y morenos, que relataban sus propias humillaciones silenciosas en las cabinas de los aviones, comentarios sarcásticos, retrasos en el servicio y maltrato sutil. Un hombre escribió: mi hijo lloró demasiado fuerte. Me preguntaron si había considerado enviarle carga. El mundo ya no ignoraba la podredumbre subyacente. Dentro de la sede de Skylinks, las reuniones de emergencia se sucedían. La junta directiva intentaba restarle importancia, manipular, reparar, pero el fuego se propagaba demasiado rápido. Despidieron públicamente a Trent y anunciaron una revisión de diversidad independiente. Sin embargo, fue un golpe seco. Para el público era demasiado tarde. Para Julian era hueco. Y para los tribunales era reaccionario, no reformador. Aún así, Trent intentó cambiar de rumbo. En un nuevo video publicado por su abogado, aparecía desaliñado y mal iluminado, sentado en una habitación anodina, intentando parecer arrepentido. Nunca quise hacer daño, dijo, evitando la cámara. No sabía que el bebé fuera importante, pero Internet ya lo había juzgado. Sus propias palabras se habían convertido en un símbolo de negligencia, de sesgo, de todo lo que a la gente le habían dicho que era demasiado pequeño para importar. Julian sabía que habían llegado a un punto sin retorno. El caso ya no se trataba de lo que se podía probar, sino de lo que millones de personas ya habían visto, oído y sentido. Una noche, Julian, sentado solo en la habitación de Xavier, observaba dormir a su hijo. Un reportaje sonaba suavemente de fondo. Estaban retransmitiendo la declaración de Trent. El mismo fragmento, las mismas palabras. Julian susurró para sí mismo, no con ira, sino con la serena fuerza de quien sabía lo que había provocado. Pensó que a nadie le importaría, pero a millones de nosotros sí. La sala resonó con un suave murmullo mientras se reproducían las imágenes. La voz de Trent Bale riendo tras la cámara, el cubo de la basura rodando por el pasillo y el rostro confundido e inocente del bebé asomándose desde dentro. La sala estaba abarrotada, con todos los asientos ocupados por periodistas, activistas, abogados y espectadores. Los flashes habían cesado hacía horas, pero los focos no se habían atenuado. Esto no era solo un caso, se había convertido en un ajuste de cuentas nacional. Julian Cross permanecía sereno en el estrado de los testigos, con las manos bien juntas, pero sus ojos brillaban de concentración. El juez, un hombre mayor de cejas gruesas y mirada penetrante llamado juez Alton Reeves, se inclinó hacia adelante, visiblemente inquieto. Su mazo descansaba sobre el estrado como una amenaza silenciosa al desorden, pero nadie se atrevió a hablar fuera de turno. El abogado de la aerolínea, Richard Fenn, se ajustó la corbata, visiblemente nervioso. El sudor se le acumulaba en la sien mientras cambiaba los papeles en el podio, intentando recuperarse. Señoría, aunque las imágenes puedan parecer provocativas, instamos al tribunal a considerar la intención detrás de... «Sugiere usted», interrumpió el juez bruscamente con su voz que atravesó la sala, «que arrastrar a un bebé por un pasillo en un contenedor de basura no constituye crueldad». La pregunta impactó como un trueno. Richard se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta. Detrás de él, unas filas atrás, el abogado de Julian, Dorian Crane, permanecía inmóvil, con los brazos cruzados, como desafiando a la defensa a decir que sí. Yo digo que el contexto debe examinarse a fondo, logró decir Richard, aunque las palabras quedaron flotando en el aire. Desde la galería, un canto silencioso había comenzado esa mañana, ahora resonando en los carteles colocados justo afuera del juzgado. Todo niño merece dignidad. La frase se abrió paso en las mentes de la gente, en sus voces, y ahora en la sala. Un leve murmullo de solidaridad persistió como el aroma de la lluvia antes de una tormenta. Dorian se acercó al estrado con pasos lentos y decididos. Habló sin alzar la voz,
dejando que la gravedad de sus palabras hiciera el trabajo. Su señoría, hemos proporcionado más que un simple video viral. Hemos presentado una cronología, minuto a minuto, de lo ocurrido en el vuelo 808 de Solaris. Hemos presentado testimonios de denunciantes, declaraciones juradas de pasajeros y comunicaciones internas que demuestran un patrón, no un error. Lo que le sucedió a Xavier Cross no fue espontáneo. Fue una humillación premeditada disfrazada de uniforme. Julian se removió ligeramente en su asiento, asimilando el peso del momento. Frente a la sala, no era solo un director ejecutivo. Era padre, y más que eso, representante de todos los padres que alguna vez se habían sentido impotentes ante la arrogancia institucional. Observó atentamente al jurado, notando cómo varios miembros negaban con la cabeza con incredulidad cuando se reprodujeron las imágenes. En un momento, llamaron a Julian para hablar. La sala quedó en silencio. Se levantó, se abotonó el saco oscuro y caminó hacia el centro con la suave manta de Xavier en la mano. La sujetó con cuidado como algo sagrado antes de desplegarla y dejar que la suave tela azul reflejara la luz de la sala. «Metieron a mi hijo en esto», dijo. «No por accidente, no por confusión, sino porque alguien decidió que era lo suficientemente pequeño, lo suficientemente negro y lo suficientemente sordo como para ser motivo de burla». Su voz no tembló. No era necesario. No lloraba. No molestaba a nadie. Estaba durmiendo. Y mientras yo también descansaba, alguien vino, se lo llevó y lo metió en un contenedor como si fuera equipaje. No fue un error, fue un mensaje. Desde el estrado de la defensa, Richard Fenn intentó objetar, pero el juez levantó una mano. «Déjenlo terminar», dijo, con la mirada fija en Julian. Julian miró al jurado, luego a las cámaras y finalmente al juez. Me ofrecieron dinero, muchísimo, más del que la mayoría de la gente jamás verá. Y me dijeron que todo podría desaparecer sin hacer ruido. Pero si lo hacía, esto seguiría ocurriendo. A puerta cerrada. En la sombra. Le volvería a ocurrir al hijo de otra persona. Alguien con menos alcance, menos poder, menos pruebas. Se giró ligeramente, mirando a Dorian y a la fila de pasajeros que lo habían apoyado desde el primer día. Por eso no me conformé. Al bajar del estrado, la sala se llenó de jadeos. Regresó a la mesa y metió la mano en un portabebés colocado junto a Dorian. Xavier, que ya casi cumplía 1 año, gorgoteaba suavemente y luego sonrió cuando Julian lo levantó con cuidado. El niño tenía los ojos muy abiertos, curiosos. Sus pequeños dedos se enroscaron alrededor de la corbata de Julian mientras las cámaras disparaban. Afuera los cánticos eran más fuertes. Carteles ondeaban sobre las cabezas de los manifestantes. Uno decía, «Justicia para Xavier», en negrita. Otro simplemente mostraba las palabras, «Es solo un bebé». La sala del tribunal hizo un receso, pero nadie se movió. Incluso el juez permaneció inmóvil un largo rato, como si considerara el peso de lo que acababa de decir. Mientras el personal del tribunal recogía sus documentos, un reportero susurró. No solo testificó, construyó un muro que nadie puede ignorar. Dorian se inclinó hacia adelante en voz baja. Tenemos al jurado, pero lo más importante, tenemos al público. Julián asintió, con la mirada fija en su hijo. Bien, porque no vine aquí a ganar un caso. Vine aquí para asegurarme de que nadie vuelva a pensar que esto es aceptable. Los flashes volvieron a iluminar el lugar cuando Julián salió, abrazando a Xavier. Su rostro permaneció sereno, pero su voz, cuando un periodista le preguntó qué era la justicia para él, fue firme. No solo estaba en ese basurero físicamente, intentaron que su valor se hiciera realidad. Mi hijo crecerá sabiendo que el mundo no permitió que eso sucediera. Por eso vine, y por eso no me voy. El mazo cayó con un golpe seco y definitivo que resonó en la silenciosa sala del tribunal. Cada respiración parecía contenida. Julián no parpadeó. Se incorporó, agarrando el peluche de Xavier en una mano como un talismán silencioso. Al otro lado del pasillo, el equipo legal de Skylinks Aero permanecía inmóvil, con el rostro impasible, pero visiblemente conmocionado. La voz del juez resonó con firmeza. Este tribunal falla a favor del señor Julian Cross. Se ordena a Skylinks Aero pagar $38 millones en daños y perjuicios por angustia emocional, violaciones de derechos civiles y poner en peligro a un menor. Además,
La aerolínea debe emitir un reconocimiento público de sus fallos en todos los vuelos internacionales y nacionales durante un periodo no inferior a 6 meses consecutivos. Las palabras parecieron flotar en el aire como un trueno tras un relámpago. Julian inhaló lentamente, dejando que el peso se asentara en sus huesos. Sabía desde el principio que esta no iba a ser una victoria silenciosa. Este momento no era solo justicia, era una advertencia para cualquiera que pensara que un niño negro podía ser desechado y olvidado. Los periodistas se agolpaban frente a las puertas del juzgado, sus voces apagadas se filtraban a través de las paredes como olas distantes rompiendo. Los camarógrafos se movieron, anticipando la salida de Julian. Pero él permaneció quieto, con la mirada fija en el estrado, mientras la declaración resonaba en su mente. Entonces llegó el golpe final. Además, continuó el juez, con un tono más brusco, Trent Bell queda remitido a proceso penal por imprudencia temeraria de un menor, para ser juzgado por separado. Este tribunal reconoce sus acciones como deliberada y dolosa. Que esto sirva de mensaje. La despreocupación disfrazada de humor sigue siendo crueldad. Trent no se inmutó. Permaneció sentado, con la mirada baja y los labios fruncidos en una sonrisa forzada que hacía tiempo había perdido su arrogancia. Un periodista lo había llamado una vez el azafato de sonrisa burlona, y ahora esa imagen lo atormentaría. Su declaración grabada, donde dijo con naturalidad, «Sí, yo introduje al bebé, pero no sabía que era importante», se había reproducido sin cesar en televisión nacional, en aulas de formación, incluso en clases de educación cívica de instituto. Julian la había visto demasiadas veces. Cada repetición le hería aún más, no porque revelara algo nuevo, sino porque confirmaba lo que ya sabía. Para ellos, su hijo nunca les había importado. Julian se levantó lentamente. Su abogado, Dorian Crane, asintió levemente, con los labios apretados y la mirada indescifrable. Dorian había sido su escudo y espada durante todo este proceso, y ahora su campaña había pasado de la defensa a la reforma. Afuera, el mundo rugía. Las cámaras destellaban, los micrófonos se adelantaban, los reporteros gritaban preguntas que se difuminaban en un muro de ruido. Julian salió a la luz del sol, tranquilo como siempre, con voz firme mientras se dirigía a la multitud. «Esto no fue solo una victoria legal», comenzó. «Es un ajuste de cuentas». Detrás de él, un grupo de aliados lo flanqueaba, pasajeros del vuelo 808, líderes comunitarios y un puñado de trabajadores de la aerolínea que habían roto su silencio durante las audiencias. Ninguno de ellos había buscado reconocimiento, simplemente creían que era hora de que la industria rindiera cuentas. Julian continuó. Skylinks fomentó un entorno donde la discriminación no solo se ignoraba, sino que se protegía. Hoy eso termina. No habló mucho. Nunca lo necesitó. La historia ya se había escrito sola en las pantallas de millones de personas. Pero lo que hiciera a continuación definiría el futuro. En una semana, Julian lanzó formalmente The Xavier Accord, una organización sin fines de lucro dedicada a la reforma de las aerolíneas y la sensibilidad racial en los sectores del transporte. Su misión era clara: crear políticas ejecutables que protegieran a las familias de los prejuicios a 30.000 pies de altura. No quería disculpas, quería sistemas que evitaran que el daño volviera a ocurrir. Las reuniones se sucedieron rápidamente. Una a una, las principales aerolíneas se acercaron. Algunas fueron performativas, otras fueron sinceras, pero unas pocas escucharon y se unieron. En el primer mes, 3 aerolíneas se habían asociado con The Xavier Accord para revisar sus protocolos de capacitación. Julian no mencionó nombres, simplemente dijo: «El cambio no se trata de quién recibe el crédito, se trata de quién asume la responsabilidad». Compareció ante un comité de supervisión del transporte con un traje azul marino oscuro, el mismo color que vestía el día del vuelo. Allí, con gráficos, borradores de políticas y una carpeta llena de cartas de otros padres, presentó un paquete de reformas que más tarde serviría como modelo para los estándares nacionales de aviación. El presidente del comité, un hombre severo de sienes canosas, tamborileó pensativo con el bolígrafo. «Señor Cross», preguntó, «¿qué espera realmente que salga de esto?» Julian levantó la vista de sus papeles. No alzó la voz, pero su gravedad llenó la sala. «Quiero que mi hijo vuele algún día sin preguntarse si alguien lo ve como menos. Quiero que los padres sientan que pueden proteger a sus hijos, incluso en el cielo.
Y quiero que la palabra broma deje de ser una máscara para la crueldad. Lo que le pasó a mi hijo no volverá a ocurrir. No bajo mi supervisión, declaró. Cambiemos lo que se considera aceptable en el cielo. El documental comenzó con silencio, sin música, sin narración, solo imágenes sin editar. Xavier, con los ojos abiertos y sin palabras, sentado dentro de ese cubo de basura mientras Trent Bale lo arrastraba por el pasillo como si fuera una maleta. Una marca de tiempo parpadeaba en la esquina. El momento exacto en que el mundo cambió para Julian Cross. Habían pasado meses desde el fallo judicial, pero las emociones seguían frescas, más nítidas, incluso mientras Julian veía la primera proyección pública de Rolled Away. El caso de Xavier Cross desde la parte trasera de un cine abarrotado en Arkwell. Estaba sentado solo en la última fila, vestido con un traje gris oscuro, con el rostro indescifrable. En la pantalla resonaban las voces, las imágenes del vuelo, la rueda de prensa, los fragmentos de periodistas y expertos legales. Pero luego llegó una escena más tranquila. Julian, con Xavier en su regazo durante una entrevista, con la voz serena pero pesada. Intentaron arrastrarlo por el pasillo como si fuera basura, dijo. Pero convertimos ese pasillo en un camino hacia la justicia. El público guardó silencio. Muchos contenían la respiración. Julian no se movió. Había dicho esas palabras hacía meses, pero al oírlas ahora, en ese contexto, rodeado de desconocidos que no tenían ni idea de su presencia, le impactó de otra manera. Bajó la mirada hacia sus manos, firmemente cruzadas sobre el regazo. En un bolsillo, guardaba un calcetín diminuto que a Xavier se le había quedado pequeño, su propio y silencioso recordatorio de lo lejos que habían llegado. Las luces se encendieron lentamente. Al principio no hubo aplausos, solo silencio, luego murmullos, luego una ola de aplausos que fue creciendo poco a poco hasta convertirse en algo feroz. Julian salió por la puerta lateral antes de que nadie pudiera verlo. Afuera, la noche era fresca, con el zumbido de la ciudad de fondo. Una camioneta negra lo esperaba en la acera. Dentro, Dorian Crane estaba sentado en el asiento del copiloto, teléfono en mano y frunciendo el ceño. ¿Viste los titulares? Srenia preguntó cuando Julian subió. Julian asintió. Algunos todavía dicen que fue solo una broma. Dorian miró hacia atrás con tono firme. Pero millones saben que no lo fue. La película lo dejó claro. Julian exhaló y apoyó la cabeza en el asiento. Había recibido una lluvia de mensajes desde que salió el tráiler del documental. La mayoría eran de apoyo, pero algunos le dolieron más de lo debido. Lo hace para llamar la atención. Intenta construir su marca a partir de un bebé. Solo fue una broma, supéralo. Nunca respondió. Nunca avivó el fuego. Entendía algo que muchos no. El silencio podía ser estratégico, no de debilidad. De vuelta en casa, Xavier lo esperaba. Acababa de empezar a caminar. Un andar tambaleante y conmovedor que convertía cada pasillo en una pasarela. Julian abrió la puerta y de inmediato lo recibió la suave risita de Xavier mientras se acercaba a él con los brazos abiertos. «Ahí está mi hombrecito», susurró Julian, levantándolo con la facilidad que le daba la práctica. Xavier apoyó la cabeza en el pecho de su padre y murmuró algo parecido a «Dada», un sonido que siempre hacía que Julian se detuviera, aunque solo fuera por un instante. Más tarde esa semana, Julian recibió una llamada de un decano universitario del condado de Darnell, invitándolo a hablar en su simposio sobre equidad en el liderazgo. Ya había participado en conferencias tecnológicas, participado en paneles para la reforma laboral y dado conferencias magistrales en consejos educativos. Pero este se sentía diferente. Era para estudiantes, para aquellos que aún estaban formando su visión del mundo. «Allí estaré», dijo Julian. Al colgar, Dorian, sentado al otro lado de la mesa de la cocina, arqueó una ceja. «¿Seguro que quieres seguir con esto? Podrías dar un paso atrás ahora, ya ganaste». Julian negó con la cabeza. «No se trata de ganar, se trata de no dejar que lo olviden». Mientras tanto, el nombre de Xavier se estaba convirtiendo en algo más que un titular, se estaba convirtiendo en una piedra de toque. Los distritos escolares solicitaron talleres de diversidad bajo el estándar Xavier. Los hospitales reevaluaron sus políticas familiares. Incluso 2 importantes aerolíneas anunciaron reformas a gran escala de sus cursos de sensibilidad.
Un titular en The Herald Tribune decía: "El niño que cambió los cielos". A pesar de lo bueno, Julian sentía el peso de todo esto sobre sus hombros. El trabajo era importante, pero agotador. Cada escenario, cada panel, cada flash de cámara le recordaba no solo lo sucedido, sino lo que podría haber sucedido si no se hubiera despertado a tiempo. Cargaba con ese miedo como una cicatriz, nunca del todo visible, nunca completamente curada. Algunas noches eran más fáciles que otras. En las más difíciles, Julian se sentaba junto a la cuna de Xavier mucho después de la hora de dormir, simplemente observando el suave subir y bajar de su pequeño pecho. La forma en que sus dedos se curvaban inconscientemente mientras dormía le recordaba la vulnerabilidad, la confianza, la facilidad con la que un niño podía ser destrozado por un mundo al que no le importaba lo suficiente. Una noche, mientras se preparaba para una conferencia en una cumbre nacional de salud, Julian volvió a ver imágenes sin editar, imágenes que nunca se habían emitido públicamente. Mostraban los momentos previos a la broma. Trent susurrándole a otro miembro del equipo, riendo entre dientes mientras tecleaba en su teléfono. Julian la detuvo al ver la sonrisa de Trent. Había visto esa cara en sueños más veces de las que quería admitir, pero esta vez no sintió ira. Sintió determinación. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Era Malik, el asistente de Julian desde hacía mucho tiempo y uno de los pocos amigos que lo habían apoyado desde el principio. «Están listos para ti», dijo con suavidad. Julian volvió a mirar la pantalla y luego cerró la laptop. «Vamos», respondió. Esa noche su discurso fue televisado a nivel nacional. Las cámaras lo enfocaron mientras subía al escenario, seguro y conciso. «No buscaba convertirme en una figura pública», comenzó. «Solo era un padre que intentaba proteger a su hijo. Y ahora soy un padre que sigue intentando proteger a todos los suyos». La multitud estalló en aplausos. De vuelta en casa, después de que las cámaras se apagaran y los ecos se desvanecieran, Julian llevó a Xavier a la cama. El niño estaba somnoliento, murmurando tonterías mientras se aferraba a un pequeño avión de juguete. Julian lo acostó con cuidado. Le subió las mantas hasta la barbilla y le besó la frente. Luego se sentó cerca, bajo la suave luz de la lamparita de la habitación del bebé, con sus pensamientos tranquilos pero decididos. El viaje había comenzado con indignación, pero continuaba con responsabilidad. Miró una vez más a Xavier, que ahora dormía plácidamente, con su pequeño cuerpo abrigado y seguro. Intentaron arrastrarlo por el pasillo como si fuera basura, susurró Julian en voz alta, más para sí mismo que para nadie más. Pero convertimos ese pasillo en un camino hacia la justicia. Un bebé en un contenedor se convirtió en la razón por la que una nación se dio cuenta. Julian bajó del tranvía y se adentró en la tranquilidad fresca y estéril del Museo Nacional de Aviación Arkwell. Los arcos plateados del edificio brillaban bajo la claraboya filtrada, proyectando suaves sombras sobre el suelo pulido. Caminaba con paso firme, su abrigo a medida susurrando a sus costados, flanqueado solo por el eco silencioso de sus zapatos. Esta vez no había periodistas, ni micrófonos, ni salas de juicio, solo hileras de historia, cabinas de piloto retiradas, fuselajes suspendidos e historias selladas en cristal. Pero hoy no se trataba de historia, no para él. Dobló una esquina y se detuvo. Allí estaba, el avión que había cargado con tanto dolor, Skylynx 808. Su exterior había sido depurado, su logotipo, opaco, repintado con colores neutros. Pero Julian reconoció la silueta al instante. La curva del ala, la ligera abolladura en la puerta de carga, la familiar secuencia del número de matrícula grabada en la memoria. Caminó hacia él, respirando con dificultad y con la mirada fija. Una cuerda de terciopelo acordonaba la entrada. Una pequeña pantalla digital reproducía un breve documental deteniéndose en una imagen congelada de aquel infame vídeo, el cubo de basura rodando por el pasillo, la manta de Xavier colgando, la sonrisa de Trent Bale congelada en el tiempo. Justo debajo de la pantalla había una placa de bronce colgada en la pared. Julian la leyó lentamente, apretando la mandíbula, lugar del incidente de la cruz de Xavier, que nos recuerde que nunca debemos perder nuestra humanidad. Su mirada se detuvo en las palabras. El aire se sentía más frío, más pesado. Levantó la vista y habló, con voz tranquila pero segura. No solo humanidad, también responsabilidad. El conservador del museo, un hombre de voz suave llamado Lyle, rondaba cerca. No habló.
No le hacía falta. Simplemente asintió con la cabeza, con expresión sombría, y le dio espacio a Julian. Julian se acercó a la puerta abierta del avión. No subió. No necesitaba revivir la cabina exacta. La había memorizado. Las filas estrechas, los compartimentos superiores, la mirada de miedo en el pequeño rostro de Xavier. Pero ahora, el avión no era un escenario de trauma. Era un monumento a la resistencia. Al girarse para irse, el sonido de voces apagadas rompió el silencio. Un grupo de escolares, todos niños de entre 10 y 11 años, se había reunido cerca de la pantalla trasera. Su profesor, un hombre alto con una bufanda gruesa y un portapapeles, señaló el avión. «Este lo cambió todo», dijo al grupo. «Probablemente hayan visto el video en línea. Aquí es donde sucedió». Julian se detuvo a medio paso, observándolos. Uno de los chicos, vestido con una sudadera azul y zapatillas que se iluminaban con cada rebote, miró el avión con los ojos muy abiertos. Entonces se giró y vio a Julian. Parpadeó, luego señaló, luego caminó, primero vacilante, luego más rápido, hasta que estuvo justo frente a Julian. El chico tiró del dobladillo de su abrigo. «Señor», dijo, con una voz apenas por encima de un susurro, «¿es usted el del video?» Julian bajó la mirada. Su rostro se suavizó. Sus hombros, que habían soportado el peso de juicios, tribunales y tormentas mediáticas, se relajaron ligeramente. Se arrodilló lentamente, poniéndose a la altura de los ojos del niño. «Soy su papá», dijo Julián. Pasó un momento. El niño no volvió a hablar, pero el asombro en su rostro fue suficiente. La maestra se acercó y lo acompañó de vuelta al grupo, saludando respetuosamente a Julián. Mientras los niños seguían adelante, Julián permaneció agachado un segundo más, asimilándolo todo. Se puso de pie, rozando la cuerda de terciopelo con la mano por última vez. El avión se detuvo, un silencioso recordatorio de lo que se había perdido y lo que se había recuperado. Cada paso que Julián daba para alejarse se sentía más ligero que el anterior, pero sabía que el peso del recuerdo siempre permanecería. Lo recibió con agrado. Ese recuerdo ahora tenía significado. Ese dolor ahora tenía propósito. Cada vez que alguien recordaba, significaba que menos personas olvidarían. El silencio de un hombre permitió que esto sucediera. La voz de un hombre ayudó a detenerlo. Una suave brisa soplaba entre los árboles, mientras la luz del sol se filtraba suavemente por el jardín, teñiendo la hierba de tonos dorados. El murmullo de una conversación tranquila flotaba en el aire, mezclándose con el tintineo de las copas y el suave roce de las sillas plegables que se acomodaban en el césped. Era el segundo cumpleaños de Xavier, y el ambiente era íntimo, sin grandes pancartas ni música a todo volumen, solo gente importante. Julian Cross estaba de pie cerca de los escalones del patio, con una postura relajada pero atenta, observando con la mirada los rostros de quienes lo habían acompañado durante el año más difícil de su vida. El patio trasero estaba impecablemente arreglado. Una mesa baja con aperitivos, un banco cubierto de tela con los regalos de Xavier, cuidadosamente envueltos, y una pancarta que decía 2 años fuertes, en suaves tonos azul marino y blanco, meciéndose suavemente con la brisa. Julian había insistido en que no hubiera medios de comunicación, fotógrafos ni interrupciones. Hoy no era para el público, era para su hijo. Entre los invitados se encontraba Rain, el joven azafato de aquel inolvidable vuelo, ahora vestido con un blazer gris claro y corbata azul marino. Permanecía en silencio cerca del sendero del jardín, sosteniendo un vaso de limonada y saludando cortésmente con la cabeza a los demás asistentes. El tiempo lo había cambiado. Había una mayor confianza en su porte, una firmeza en su mirada. Tras el incidente, Rain dejó su puesto como tripulante de vuelo y se unió a una organización de defensa de la ética aeronáutica. Ahora impartía talleres sobre sesgo inconsciente y responsabilidad en primera línea. Julian se acercó lentamente, sosteniendo 2 vasos de agua. «Lo lograste», dijo, ofreciéndole uno. Rain lo aceptó con un gesto de la cabeza agradecido. «No podía perdérmelo, señor». Julian esbozó una leve sonrisa. «Llámame Julián. Te lo has ganado». Se quedaron juntos un momento, observando a Xavier caminar lentamente por la hierba con un diminuto chaleco azul marino y zapatillas blancas, persiguiendo torpemente un globo que se le escapaba de las manos. «Todavía lo pienso»,
dijo Rain de repente, con la voz apenas un susurro. Ese día, lo que no hice antes. Julián no se giró hacia él. Hiciste algo. Eso te pone por delante de la mayoría. Rain exhaló. Me cambió. Ahora veo las cosas de otra manera. Entreno a otros para que no se paralicen al ver lo que yo vi. Julián asintió lentamente. Entonces lo has convertido en algo útil. Eso es todo lo que podemos hacer. Al ponerse el sol, Julián se dirigió al centro del patio. Los invitados guardaron silencio instintivamente. Levantó su copa. La luz del atardecer iluminó los contornos de su expresión, firme, pero reflexiva. Por mi hijo Xavier, comenzó con voz firme, que nunca fue basura, por la verdad que nunca permanece enterrada, y por el viaje, que comenzó en la turbulencia pero aterrizó con un propósito. La multitud respondió con suaves tintineos de copas, algunos con solemnes asentimientos, otros con leves sonrisas. Nadie habló durante el momento. Incluso Xavier, ahora en brazos de Julián, pareció tranquilizarse, colocando sus pequeñas manos alrededor del cuello de su padre como si percibiera el peso de la ocasión. A medida que avanzaba la noche, Julián se encontró observando la reunión desde la distancia. Se sentó en el borde de un banco de madera bajo un dosel de luces colgadas entre las ramas de los árboles. Los invitados se mezclaban, intercambiando recuerdos, hablando de dónde habían estado cuando se supo la noticia y qué había cambiado para ellos. Micah, uno de los jóvenes del vuelo, acababa de llegar de los exámenes finales de la universidad. El señor Rafferty, un exdirector financiero convertido en activista, conversaba con el abogado de Julián, Dorian Crane, en una conversación animada pero respetuosa. Cada uno de ellos, de alguna manera, se había convertido en un hilo conductor del cambio. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido y el jardín se hubiera calmado, Julián atravesó la casa en penumbra, llevando a Xavier con cuidado a su cuna. El niño ya estaba medio dormido, su respiración suave y rítmica, sus rizos apretados contra el hombro de Julián. En la habitación de los niños, iluminada solo por una pequeña lámpara de noche con forma de media luna, Julián acostó a Xavier, cubriéndolo con una manta ligera. Se sentó junto a la cuna, no por necesidad, sino por ritual. Sus ojos se posaron en el rostro sereno del niño. Pensó en el pasillo, la papelera, el video, el juicio. Pensó en todos los pasos que habían seguido, lentos, dolorosos, necesarios. Esta habitación, pintada de un azul cielo pálido con diminutos aviones blancos en la pared, había sido una vez un santuario del miedo. Ahora era un lugar seguro. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el crujido ocasional de la madera al asentarse. Julián juntó las manos, apoyándolas en su regazo, y el silencio lo envolvió suavemente. En unas semanas volvería a hablar en televisión nacional, esta vez en una conferencia sobre la reforma de la aviación. Otro titular, otra cámara, otra sala a la que enfrentarse, pero aquí, este espacio, permanecía intacto. El recuerdo de Trent Bale ya no le traía rabia, solo claridad. Julián había pasado meses preguntándose qué haría si volviera a encontrarse con él, qué palabras surgirían en ese momento. Ya no ensayaba la rabia, ni venganza, solo verdad. Y en su última entrevista televisada, cuando el presentador se inclinó y le hizo esa misma pregunta, ¿qué le diría a Trent ahora? Después de todo, Julián miró directamente a la cámara, con expresión serena y voz mesurada. Te diría gracias por mostrarme cuánto nos queda por recorrer y lo fuertes que ya somos. Intentó destrozar a un niño y terminó destruyendo su propio futuro. Si defiendes la dignidad, la justicia y la protección de todos los niños negros, suscríbete. Que todo el mundo lo sepa, lo vemos todo. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia. Se creó para visibilizar los horrores del racismo, la deshumanización y la crueldad indiscriminada que algunas personas infligen a otras por motivos de raza. Al ilustrar cómo el prejuicio sistémico puede manifestarse incluso de las maneras más impensables, esta narrativa busca concienciar, generar indignación moral e inspirar responsabilidad y empatía en todos los niveles de la sociedad.